¿Perdón? También sabes que la... No. Qué buena pregunta. Si había un idioma que en mi casa no se hablaba, era polaco. Ni en la casa de mi marido tampoco. El judío sufrió tanto del antisemitismo en Polonia que raro el judío que recuerde a Polonia con cariño. Pregúntenle a sus abuelos. Mi bisabuelita. O a tu bisabuela. Pregúntenles. Y van a ver que oyen la palabra Polonia y hasta tiemblan. Si algún día quieren una historia de los judíos en Polonia, con todo gusto les vengo a platicar. Con todo gusto. Pero eso es aparte. El caso es que mi papá creía que venía conmigo y con mi mamá al paraíso socialista del mundo. Porque si ustedes leen con atención la Constitución, es algo maravilloso, los derechos y obligaciones de los trabajadores. Bobe, espera, ¿puedo decir algo? Ay, Sí. bueno. Todos me están preguntando ahorita si la foto que estaba, bueno, se acaba de quitar. ¿Era yo? No, es ella. A ver, no a mí. A ver. Sí, es... ¿Cuál? Mande. ¿Me quieres decir algo? Le preguntaba que si no, era mí. Poner la foto para ver. Ah, Ya la van a poner. Ahí va, ahí va. no sé qué foto era, yo no la vi. A ver, ¿cuál? Ah, esa es mi foto de chiquita. Miren. Ya es aquí en México, ¿eh? Allí ya tengo como 7 años. Creo, ya no me acuerdo. Ya pasaron muchos años. Ya no me acuerdo. Pero siempre me peinaba mi mamá. Con mi moño y mis caireles. Tengo compañeras de aquí de la primaria, una de ellas sobre todo, que todo el tiempo me dice, ¿te acuerdas, Maya, cómo andábamos con nuestros caireles? Porque su mamá y mi mamá me peinaban de caireles. Miren, yo tenía 5 años, pero hay un montón de cosas que se me quedaron muy grabadas. Y una de ellas, ustedes no se lo van a poder imaginar, fue cuando llegamos en el barco a Veracruz. Mi papá, nos dijo el capitán, tomen sus cosas, estamos en México, y mi papá Sí, ya lo sé. se fue bajando, y cuando vio a la gente, imagínense Veracruz, no como es ahora, sino nada más, suéñenlo, imagínenselo. Indios, guaraches, policías, que traían el saquito de policías y descalzos, así en guaraches. Cuando mi papá vio la gente que estaba en el puerto, abrió los ojos y dijo, esto no es México. México es un país que tiene una constitución tan maravillosa. ¿Cómo puede haber gente descalza? ¿Qué es esto? Siguió corriendo de regreso y le dijo al capitán, ¿usted entendió, capitán? Voy a México. Y le dijo el señor, pues está usted en México. ¿Cómo? ¿Sí? ¿En qué año llegaste? 36. Pero, bueno, no sé, pero mi abuelito materno también llegó a... Bueno, el papá de mi abuelito
también llegó a Veracruz también y tiene fotos de, o sea, de la gente, o sea, pero como que sí estaba vestida y estaba muy elegante y todo. Pues o sea, a como lo que mejor. tenían zapatos y todo y, o sea, ya en la No te ves. independencia ya tenían zapatos, ya tenían todo. Una cosa es tener, Según yo, eso era lo que... y otra cosa era poder comprarlo. Entiéndeme, la gente del pueblo era una diferencia enorme, la diferencia entre los que tenían dinero y posiblemente a tus abuelos ya los fueron a esperar gente de la comunidad que iba a esperar el barco. A nosotros no nos esperaba nadie. Porque fueron de los primeros. Y lo único que vimos fue a la población veracruzana. Y créeme, eso se me quedó muy grabado. Pero según yo, eso era la que la gente esperaba de México, ¿no? O sea, de que la gente iba a estar como en taparrabos y todo. No, para nada. Según yo, eso era lo que la gente esperaba, pero eso no era Pero lo en que este la caso era diferente porque venía de una familia que había estudiado la Constitución y que creía que venía otra cosa. Espérame. Esas, cada quien tiene sus expectativas. creyeron que eran más elegantes que tus papás. Mis papás creían que era un país más avanzado por las leyes, un país que puede crear esas leyes tan maravillosas. La gente tiene que andar. Es que, ¿saben qué? Me cuesta mucho trabajo explicarles la diferencia de clases que había, y mis queridos, sigue habiendo hoy en día en México. ¿Sabe? Hacemos estas preguntas y las demás preguntas vamos a dejarlas para el final para que Maya pueda seguir con su historia, ¿sale? No hay formal ni nada, o sea, es solo por curiosidad. De que si no les gustó, ¿por qué decidieron quedarse acá? O sea, bueno, Pues déjame ¿qué tal acabar. si- ¿Qué tal si me dejas acabar? Entonces ibas a entender por qué nos quedamos. Pero Michelita tiene una pregunta, nada más. A ver, ¿en qué año nacieron sus abuelos? mis abuelos. Hoy se va la bola. Mis abuelos. Pues yo creo que ellos nacieron en 1800. Porque mi mamá nació en 1900. 1930. Mis abuelos tuvieron que nacer. Tenía 5 años. ¿En qué año nacieron? Yo con el 36. Yo, 1931. ¿Y? ¿Y tu papá? Ah, ¿Eh? ¿Y tu papá? Mi papá, 1898. Era 2 años mayor que mi mamá. De ellos sí sé, pero pues de mis abuelos. ¿Sabes qué? Casi seguro que mis abuelos no sabían en qué año nacieron, porque ni siquiera los registraron en el momento de nacer. Seguramente mis abuelos, mi abuelo nació después de la gran inundación de quién sabe qué, o después del terremoto, pero no se registraban como se registran ahora y hasta en computadora. Ahora sí se registran al nacer, entonces no. A ver, dime. Que, o sea, sí, o sea, en Sí. mi familia no sabemos ni siquiera la fecha de nacimiento de mi abuela. Pues Ahora no. para mi chosno, quién sabe qué tanto, está difícil. Por eso La te digo, chosnas. antes la gente no se registraba como se registra ahora. Mira, aquí en México hay mucha gente que si le, grande, lógico, que si le preguntas su fecha de nacimiento, te va a decir su fe de bautismo. Tienen la fecha de cuándo se bautizaron. Eso puede ser en cualquier momento. Y no se registraba exacto el día. mi abuela tiene 2 fechas de nacimiento. O sea, Ay, ay. Ah, también mi abuelo. Mi mamá tenía 3 y el juez escogía el que más le gustaba. Yo sí fui registrada en Francia, exacto el día, la hora, todo.
como la cigüeña de París, así, registradita. Bobe, ¿puedes contar un poco sobre tu historia, o sea, con tu familia en Polonia y así? No, en Polonia yo O sea, no en Polonia, tu familia como en el Holocausto y todo eso. Ahí voy. Ok. Cuando en Eso el lo dijo. 36 me preguntaste por qué no nos regresamos y no nos gustó. En el año 1937, cuando llevábamos un año acá, mi papá dijo, no aguanto más este país. Empacamos y nos regresamos. Y mi mamá fue la que dijo, la situación está cada día peor en Europa con Hitler en el poder. Vamos a esperar un poco. Ahora, quiero agregarles algo que es muy, muy importante. Mi mamá, mi papá y yo éramos ilegales en México. ¿Por qué? Porque la visa que nos mandaron era para entrar a México a trabajar con una cierta persona. Mi papá venía a trabajar para un señor Krumholz, que no se conocían para nada, pero era un señor de la comunidad aquí en México que firmaba papeles para todos los que quisieran venir. Para ayudar, dice que él daba trabajo y entonces esa gente podía venir a trabajar para él. ¿Cómo vivíamos? Quiero que esto lo escuchen muy bien. Mi papá hacía chamarras de piel que ahora ya no se usan casi. Mi papá las cortaba y mi mamá las cosía. Mi mamá terminaba de coser 6 chamarras y mi papá agarraba, le entregaba otras 6 para que se pusiera a coser y él salía a vender esas 6 chamarras. Si lo pescaban vendiendo esas chamarras, nos daban de inmediato un artículo de la Constitución, que es el artículo número 33, que es fuera del país, por ilegales, por estar haciendo un trabajo ilegal. Entonces, mi papá ¿cómo se decía? Estaba toreando en la calle para vender sus chamarras. Claro que era completamente ilegal. No pagaba impuestos. No había ni recibos ni nada. Era absolutamente ilegal. Entonces mis papás tenían muchísimo miedo de que alguno de los vecinos o el portero dijera que se trabaja allí en el departamento y que el señor sale a vender, pues podían rajar, ¿no? Cada año nos cambiábamos de departamento. Cada año nos cambiábamos para que no fueran a acusarnos de ser ilegales. Cuando yo oigo hablar de los ilegales en Estados Unidos, me acuerdo de esos 5 años y créanme, sé la angustia que se pasa cuando es uno ilegal en un país. Y pasaron los 5 años obligatorios que tienen que pasar. Mi papá pidió la naturalización y... ¿Tú tenías 10 años? Tú tenías 10 años. 10 años. Y nos dieron
la naturalización mexicana, somos ciudadanos y ya podemos vivir, tenemos todos los derechos y obligaciones, ya somos legales. Pero fueron 5 años angustiosos. Yo quiero que ustedes entiendan que no todos llegaron en las condiciones que llegamos nosotros, pero sí una gran mayoría. Y es muy importante que sepan que la comunidad judía de México, que ya vivía aquí y que era legal, ayudaba de una manera extraordinaria a todos los nuevos que íbamos llegando. Si no hubiera sido por esa unión, por esa ayuda de la comunidad, no sé si hubiéramos llegado alguna vez a México. Porque casi seguro que a nosotros, por lo menos, nos hubieran mandado de regreso. Acuérdense, en el año 39 estalla la Segunda Guerra Mundial. Ya no hay regreso. Se acabó. El mundo está en guerra. Y entonces empiezan todos los esfuerzos por salvar, por traer a más gente. Pero ese es otro capítulo. ¿Qué otra cosa recuerdo que me haya impactado de mi historia? Miren, les voy a contar, a lo mejor a ustedes les parece una babosada, para mí tuvo mucho que ver en mi vida y me marcó. A mí me mandaban a una escuela de gobierno y mi papá entró a trabajar al patronato de la escuela, lo cual era algo completamente fuera de lo normal. Para estar en el patronato de la escuela tenías que tener hijos en la escuela, si no, ¿para qué estás en el patronato? ¿De qué escuela? ¿Al patronato de qué escuela? Esta. Ah, de la Yiddish. De la Yiddish, de cuando se llamaba Yiddish Schule in Mexico. ¿La de San Lorenzo o la de acá? La de San Lorenzo. No, hombre, esta es nuevecita, ¿qué les pasa? Cuéntales que había... Entonces déjenme, escúchenme. Espera, ¿Les interesa o no? El Colegio Israelita de México se creó, híjole, yo creo que en el 28. En el año 28. Pero ¿saben dónde? Bueno, ustedes ni conocen eso. ¿Saben lo que es una vecindad en la calle de Colombia? ¿Saben dónde es Colombia? Por el centro. Por el centro. En el mero centro. En un cuarto, en una vecindad, se creó el Colegio Israelita de México. Luego se cambió en las mismas calles de Colombia a otra vecindad un poco más grande, porque ya tenía más alumnos. Entiendan bien, siempre hubo en México, desde que llegó el primer judío, una Talmud Torah. Los niños iban en la tarde a estudiar cosas de judaísmo, de rezar y de eso. Pero un colegio